Mi hermana menor quiere someterse a una fecundación in vitro para un multimillonario que tiene como agente inseminador sin espermatozoides para casarse con un miembro de una familia adinerada. Incluso firmó un acuerdo para tener trillizos en un solo embarazo y dar a luz 3 veces. Intenté convencerla, diciéndole, ¿cómo es que eso me lo permite? Tu cuerpo no lo soportará. Además, solo quiere encontrar una herramienta para tener hijos. No hay necesidad de que pierdas la vida por él. Además, incluso si le das hijos, no necesariamente se casará contigo. Tras muchas dudas, mi hermana menor decidió continuar sus estudios y continuar su formación. Poco después, nacieron los trillizos del multimillonario. Y se casó con la mujer que se había sometido a la fertilización in vitro. En un ataque de ira, mi hermana menor me atropelló y me mató. Dijo, trabajo en el horario 996 todos los días. Y todo es culpa tuya. De lo contrario, quien se habría casado con alguien de la familia adinerada habría sido yo. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi hermana menor iba a hacerse una fertilización in vitro para el multimillonario. Sonreí y dije: hermana, depende de ti decidir qué hacer con tu cuerpo. Una hermana. Mira mi trasero. ¿No es fácil para mí darle 3 hijos al joven amo a la vez? Hermana. Di algo. ¿Qué te parece si le doy hijos al joven amo? La voz triunfal de mi hermana menor, Isabella, me despertó. Al abrir los ojos, Isabella estaba posando frente al espejo de cuerpo entero. Sus enormes nalgas llamaban aún más la atención porque las había sacado a propósito. La escena tan familiar me aceleró el corazón. Supe que había renacido. En mi vida anterior, mi hermana menor estaba decidida a someterse a una fecundación in vitro para el multimillonario, ya que el espolón nulo de Mía le permitió casarse con un miembro de una familia adinerada. Es más, incluso firmó un acuerdo inhumano con el multimillonario para tener trillizos en un solo embarazo y dar a luz 3 veces seguidas. Como médico conocía muy bien los daños de la maternidad. Así que le aconsejé con insistencia a mi hermana menor. En cuanto a la tecnología médica actual, la maternidad para las mujeres sigue siendo una gran apuesta. No soportarás dar a luz 3 veces seguidas. Él solo quiere encontrar una herramienta para tener hijos. No hay necesidad de que pierdas la vida por él. Además, aunque tengas hijos suyos, no tiene por qué casarse contigo. Gracias a mi persuasión, mi hermana menor abandonó su fantasía irreal. Decidió continuar sus estudios. Y finalmente me gradué con éxito. Recibí una oferta de una empresa de Fortune 500. Y tenía un futuro prometedor. En ese entonces nacieron los trillizos del multimillonario. Y las noticias del mundo del espectáculo inundaron Internet sobre el matrimonio ostentoso del joven amo con la mujer que había dado a luz a sus hijos mediante fertilización in vitro. Mi hermana menor, que no soportó las dificultades, se volvió loca al ver las noticias y condujo un coche para atropellarme y matarme. Si no fuera por tu intromisión, yo habría sido quien se casara con alguien de la familia adinerada. Es culpa tuya que ahora trabaje con el horario 996. Mereces morir. El dolor de mis huesos aplastados aún no se había disipado. Miré a Isabella, que sacaba las nalgas a propósito para presumir, esperando mi respuesta. Y no pudo evitar reírse. En mi vida anterior, por el bien de la salud y el futuro de mi hermana menor, intenté persuadirla con todas mis fuerzas. Pero en esta nueva vida, solo quiero quedarme de brazos cruzados y observar con frialdad. Después de todo, esto era lo que mi hermana menor quería en su vida anterior. Quiero ver si mi hermana menor será feliz si sigue el camino que cree correcto sin mi ayuda. Sonreí y dije: hermana, tú decides qué hacer con tu cuerpo. No puedo darte ningún consejo. Pero un trasero grande es bueno para tener hijos. Comparada con otras chicas, tienes una ventaja muy clara. TCE. Lo sabía. De niño, mi abuela me elogiaba por tener una buena vida. Un trasero grande favorece la procreación. Las familias adineradas dan gran importancia a la herencia de sangre. Mientras yo le dé 3 hijos al joven amo, no tengo que preocuparme por no poder casarme con alguien de la familia adinerada. En cuanto terminé de hablar, mi hermana menor, emocionada, se dio 3 nalgadas.
Observé a mi hermana menor, que miraba su teléfono y le enviaba fotos de su trasero con entusiasmo. Sentí una punzada de arrepentimiento en el corazón. En mi vida anterior, porque estaba demasiado preocupada por la salud y los estudios de mi hermana menor, no me di cuenta de que en realidad no necesitaba mis consejos. Solo quería presumir que estaba a punto de casarse con alguien de una familia adinerada y, de paso, conseguir mi apoyo sin sentido. Desafortunadamente, en ese momento, no entendí las intenciones de mi hermana menor. Pensé tontamente que realmente necesitaba mi consejo. Y la reprendí con seriedad durante mucho tiempo. Incluso encontré muchos casos difíciles de fertilización in vitro en Internet. Por suerte, la información me pareció clara. Dios me dio la oportunidad de empezar de nuevo. En esta vida, ya no me meteré en los asuntos de los demás después de ver la cara falsa e hipócrita de mi hermana menor. Mientras ella se promocionaba, regresé a la habitación sin expresión alguna y registré rápidamente todos los acontecimientos importantes de mi vida anterior. Ya que Dios me ha dado la oportunidad de empezar de nuevo, naturalmente no puedo desaprovecharla. Quiero hacerme rico. Quiero acumular suficiente fuerza para protegerme y evitar que la trágica situación de mi vida pasada se repita. Hermana, ¿qué haces escondida en la habitación? ¿No quieres también hacerle una fertilización in vitro al multimillonario? ¿Quieres robarme la oportunidad de casarme con alguien de una familia adinerada? De repente, la voz fría de mi hermana menor sonó desde atrás. Bofetada. Le di una bofetada a mi hermana menor. Ante su mirada atónita, le di la vuelta a la situación y la acusé. Hermana, ¿por qué no llamaste a la puerta? Me diste un susto de muerte. Mi hermana menor sabía que estaba equivocada. Pero ella no quería sufrir esta pérdida. Salió corriendo y gritó, «Mamá», habiendo cumplido mi obsesión. Mi hermana me golpeó. Mirando a mi hermana menor, que se quejaba ante el más mínimo desacuerdo, me burlé en mi corazón. Fue igual en mi vida anterior. En esta familia. No puedo tener privacidad ni secretos. Isabella puede entrar a mi habitación sin llamar y llevarse todas mis cosas cuando quiera. Pero si me atrevo a expresar la más mínima insatisfacción, llamará a mi parcial madre. Después de eso me regañarán severamente o me golpearán. En mi vida anterior, por el bien de la supuesta relación de sangre, siempre me tragué la ira y traté de mantener la armonía. Pero solo después de morir me di cuenta de que mi madre no tenía ningún lugar para mí como hija en su corazón. Para proteger a mi hermana menor de un severo castigo legal, mi madre mintió al decir que me había suicidado al chocar el coche a propósito. Incluso usaron mis restos para un mérito fantasmal y malgastaron los ahorros que había acumulado a lo largo de los años. En esta nueva vida, juro que no volveré a hacerme daño por ese maldito cariño familiar. Quiero ver si mi madre y mi hermana menor pueden seguir tan unidas como madre e hija como lo estuvieron en mi vida anterior sin mí. La persona honesta que estaba dispuesta a sufrir pérdidas. Abba. ¿Quién te permitió intimidar a tu hermana menor? ¿Cómo te he enseñado normalmente? Una hermana mayor debe ceder ante su hermana menor. ¿Tomas mis palabras como un soplo de aire fresco? En cuanto mi hermana menor terminó de hablar, mi madre entró corriendo en la habitación y me acusó sin distinguir entre el bien y el mal. Mirándola a los ojos con una mirada llena de culpa. Me burlé y dije, «Mamá, de verdad que no es mi culpa. Estaba trabajando». Mi hermanita se me acercó de repente por detrás y me habló. Tenía tanto miedo que instintivamente extendí la mano. Después de defenderme, miré a mi hermanita con hipocresía y fingí decir, «Hermanita. ¿Todavía te duele?» Isabella me miró con furia y dijo a regañadientes, «Mamá. Mi hermana lo hizo a propósito. De verdad lo hice a propósito. Aunque ya he decidido alejarme de mi loca hermana menor en esta vida, no puedo ignorar la oportunidad de molestarla cuando viene a mí». Pero en la superficie parecía inocente y dije, «Hermana. ¿Cómo pudiste sospechar de mí?» Mi hermana menor frunció los labios y resopló. Miré a mi madre y le pregunté, «Mamá. ¿Tú también lo crees?» Mi madre soltó una risa seca. En esta familia, siempre he sido la viva imagen de una persona honesta. Y ella me cree. Desafortunadamente tiene facilidad.
Es parcial. Y ella nunca estará de mi lado. Aproveché la oportunidad y fingí haberme sentido ofendido, y dije, bien, he cumplido mi obsti. Ya que ambos sospechan de mí, me iré. No quiero que me culpen si pasa algo. 3. Fingí irme. Y mi hermana menor me bloqueó el paso de inmediato. No tienes permiso para irte. Dame tu teléfono. Dime. ¿También quieres que el multimillonario se haga una fecundación in vitro? ¿Quieres robarme la oportunidad de casarme con alguien de una familia adinerada? Cuando mi hermana menor vio que estaba a punto de irme, se abalanzó sobre mí como una loca. Instintivamente le di otra bofetada a mi hermana menor. Al ver que tenía la cara roja por ambos lados, mi hermana menor se puso roja. Me sentí satisfecho. Y el resentimiento por haber sido atropellado y muerto en mi vida anterior también se disipó bastante. Mi madre me empujó con tanta fuerza que tropecé. Y ella maldijo furiosa. Mocoso. Creo que te has pasado. Mi hermana menor también aprovechó para venir y quitarme el teléfono. Le di una patada. Y mi hermana menor obedeció. Miró a mi madre en busca de ayuda y dijo, «Mamá, ¿qué hay de sospechoso en tu teléfono? Dámelo». Mi madre, descerebrada y parcial, inmediatamente le arrebató el teléfono y se lo dio a mi hermana menor. Mi hermana menor estaba feliz y miró mi teléfono. Fingí estar enojada y dije, «Mamá, eres demasiado parcial. Le das a mi hermanita lo que quiere. ¿Aún hay lugar para mí en esta familia?». Como siempre. Mi madre empezó a chantajearme moralmente. Mi hermana menor empezó a revisar el historial de navegación de mi teléfono. Aunque no había noticias del multimillonario en mi teléfono, seguía inquieta y bloqueó y puso en la lista negra toda la información relacionada. Mirando a mi madre y hermana menor, que eran mujeres descerebradas, menos competitivas y con prejuicios, sonreí con impotencia. En esta nueva vida, no planeaba vengarme. Después de todo, aunque mi madre y mi hermana menor tengan una mala actitud en esta vida, no merecen morir. Pero ahora me doy cuenta de que es inútil alejarme de mi madre y mi hermana menor. Estas dos personas no pueden comunicarse eficazmente. Si me mantengo lejos. En cambio, pensarán que estoy haciendo algo turbio a sus espaldas. Ya que no puedo mantenerme alejado directamente. Y solo puedo apoyarlos según sus deseos. Hasta que caen en el abismo de sus propias decisiones. Tomé mi teléfono de un tirón, miré a mi hermana menor y la reprendí. ¿Eres tonta? Nunca he sido tan popular como tú desde que era niña. ¿Cómo podría arrebatarte la oportunidad? En lugar de preocuparte por si te robó la oportunidad de casarte con una familia adinerada de aquí, mejor preocúpate por otros competidores que son más excelentes que tú. Después de todo, el joven amo tiene mujeres inexpertas en Internet, dispuestas a someterse a una refertilización por él. En este mundo hay innumerables mujeres que desean casarse con miembros de familias adineradas. La cara de mi hermana menor palideció al instante. Tiene una apariencia promedio y una educación aceptable. Su mayor ventaja probablemente sea tener un pene grande, pero que se considera bueno para la maternidad. Pero comparada con miles de mujeres más excelentes, esta supuesta venda suya simplemente no vale la pena mencionarla. Sonreí y seguí asestando un fuerte golpe a la hermana de mi hermana menor. No me culpes por echarte un jarro de agua fría. Tener un trasero grande es sin duda una ventaja para la maternidad. Pero para quienes tienen refertilización en la apuesta. No tiene nada que ver con tener un trasero grande. ¿Verdad? En mi opinión. Si quieres tener una refertilización con el multimillonario y casarte con alguien de una familia adinerada, todavía tienes que esforzarte en otros aspectos. Convencí a mi hermana menor. Y su cara aburrida y estúpida me miró suplicante. Hermana, ¿puedes ayudarme? Desde la infancia hasta la edad adulta. Esta fue la primera vez que mi hermana menor me rogó con humildad. Y no pude evitar reírme. Aunque mi madre no sabía qué había pasado, se puso al lado de mi hermana menor de inmediato y me ordenó, Ava. Solo tienes a esta hermana menor. Date prisa y ayúdala. No acepté de inmediato. En cambio, le pregunté en respuesta a mamá.
Hermanita. Soy una enfermera común y corriente. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Mi hermana menor dijo enseguida, ¿no está el multimillonario en tu hospital últimamente? Al que madruga, Dios le ayuda. Hermana. Ayúdenme a descubrir qué tipo de mujer le gusta al multimillonario. Desde que he renacido. Claro que ya no seré el lacayo de mi hermana menor. No accedí a la petición de mi hermana menor. En cambio, bajé la cabeza y empecé a juguetear con mi teléfono. Al poco rato, dejé escapar un suspiro. En la pantalla del teléfono apareció información sobre lo que le gusta comer y con qué le gusta jugar al multimillonario. Apunté a mi hermana menor y le dije que el multimillonario es incluso más popular que una celebridad. Puedes buscar en internet para saber qué le gusta. ¿Para qué necesitas que me tome tantas molestias? Mi hermana menor pareció aferrarse a una esperanza e inmediatamente sacó su teléfono y empezó a buscar en Baidu. Mirando a Isabella, cuya atención ya no estaba en mí. No pude evitar sonreír. Porque solo pasó una noche. Y mi hermana menor irrumpió en mi habitación otra vez. Hermana. Dame algo de dinero. Quiero hacerme un aumento de pecho. Miré a mi hermana menor. Obviamente no había dormido en toda la noche. Y sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de cansancio. Pregunté con curiosidad, hermana. ¿Sabes qué tipo de mujer le gusta al multimillonario ahora? Mi hermana menor asintió. Al joven amo le gustan las mujeres con pechos grandes. Cuanto más grande, mejor. Así que quiero hacerme una cirugía de aumento de pecho. Fruncí los labios. La mujer con la que el joven amo se casó ostentosamente en mi vida anterior era claramente insulsa y desgarbada. Sin embargo, no le recordé ni le di pistas a mi hermana menor sobre esto. Después de todo, morí en mi vida anterior por meterme en los asuntos de otros. Asentí y fingí estar angustiada mientras decía, hermanita, de verdad quiero apoyarte. Pero he invertido todo mi dinero. Desde que renací, estoy a un paso de hacerme rico. Así que, por supuesto, no voy a dejar pasar esta oportunidad. Anoche, para protegerme de mi hermana menor, transferí inmediatamente todas las propiedades a mi nombre. Ahora solo me quedan unas pocas docenas de yuanes en el teléfono. Mi hermana menor, por supuesto, no me creyó. Me arrebató el teléfono y empezó a usarlo. En menos de un minuto mi hermana menor me miró con cara de pocos amigos. ¿Dónde está el dinero en tu teléfono? ¿Dónde está el dinero en tu tarjeta bancaria? Fingí suspirar y respondí que me enganché con la bolsa hace un tiempo y perdí todo mi dinero. Hermanita, por favor, no le digas esto a mamá. Si mamá lo sabe. Antes de que pudiera terminar de hablar, mi hermana menor gritó inmediatamente, mamá. Mi hermana perdió todo su dinero. Ven a echar un vistazo. Mi madre vino corriendo y empezó a regañarme sin hacerme preguntas, mocoso. ¿Qué estás haciendo? Saqué las capturas de pantalla como las tenía preparadas y le expliqué el motivo, mamá. Lo siento. Pero no lo hice a propósito. Mamá, últimamente estoy casi sin blanca. Estoy muy endeudada y debo dinero a varias plataformas de préstamos en línea. ¿Puedes ayudarme? Mi madre estaba tan enojada que podría haberme matado. Y por supuesto, no me ayudó. Apretó los dientes y dijo, no tengo dinero. ¿De dónde sacaría el dinero? Tú mismo lo averiguarás. Dije que semanalmente el salario que has ganado a lo largo de los años. Mi hermana menor también tenía el ojo puesto en este dinero. Entonces, antes de que pudiera terminar de hablar, me interrumpió y dijo, mamá, mi hermana lleva varios meses con muchas deudas. Y tengo mucho miedo. Mi madre abrazó tiernamente a mi hermana menor, querida Isabella. No tengas miedo. Es tu hermana la que está endeudada. No nosotras. No tiene nada que ver con nosotras. Mi hermana menor me sonrió con malicia y continuó, mamá. Aunque es cierto. A los cobradores no les importará. Mientras mi hermana esté en casa, esos cobradores vendrán a la puerta y usarán la violencia para cobrar la deuda. Mamá. Tengo miedo. Además me casaré con alguien de una familia adinerada en el futuro. No puedo tener un mal historial. Mamá.
¿Qué tal si echamos a mi hermana de casa? Mi madre me miró con una pizca de disculpa. Eva. Tú. ¿Qué tal si sales y te mantienes discreta un rato? Fingí que me habían hecho daño, mamá. Pase lo que pase. Llevo más de 10 años trabajando como un esclavo en esta familia. ¿De verdad tienes el valor de dejar que termine en la calle? Mi hermana menor me miró con seguridad. ¿Por qué no? Ya estás muy endeudado. Si no te echamos, ¿nos vas a arrastrar? Miré a mi madre con lástima y seguí haciéndome la madre. Por favor. Si termino en la calle ahora, me moriré de hambre. Mi hermana menor no podía esperar a que tuviera mala suerte y siguió incitando a mi madre a que se fuera. Echen a mi hermana de casa inmediatamente. Siempre siento que los cobradores de deudas vendrán a mi puerta esta tarde. Por instigación de mi hermana menor. Mi madre, con toda su fuerza y corazón, le dijo directamente a Eva. Prepárate. Iré a prepararte el equipaje. En menos de 10 minutos. Mi madre metió a la fuerza una maleta en las manos. Al ver lo que había empacado, sentí un frío glacial. No había nada en la maleta, salvo unas pocas mudas de ropa. Parecía que era mi madre. Igual que en mi vida anterior. Podría entregarme sin dudarlo. Ya que no me trata como a su hija. Tampoco tengo que ser educada. Empecé mi actuación furiosa. Mamá. ¿Haces lo que mi hermana dice? Aunque un día quiera matarme. ¿Le entregarás el cuchillo sin dudarlo? Mi madre se defendió débilmente. No es así. Solo quiero que salgas y te mantengas discreta un rato. Niña. Antes de que mi madre pudiera terminar de hablar. La interrumpí directamente. No digas nada. Terminemos la relación. Mi hermana menor observó lo que ocurría. No te importan las consecuencias, mamá. Escucha a mi hermana. Corta la relación ahora mismo. Mi hermana está muy endeudada y ya no puede ayudarnos. Pero yo sí. Siempre y cuando consiga fertilización in vitro para el multimillonario. Puedo casarme con alguien de una familia adinerada. Entonces, hombres fuera. Tendrás mucha buena fortuna para disfrutar. Mamá, jejejeje. No tengas miedo. Sé valiente y corta la relación con mi hermana. Mi madre nos miró a mí y a mi hermana menor con una expresión avergonzada. Cuando mi hermana menor vio que mi madre estaba convencida, casi se moría de ganas de encontrar un papel y un bolígrafo. Escribió una carta para terminar la relación. Y nos pidió a mi madre y a mí que la firmáramos. No dudé en escribir mi nombre. Por instigación de mi hermana menor. Mi madre también firmó con su nombre vacilante. 5 en la puerta de la casa. No pude evitar reírme a carcajadas tras recibir la carta para romper la relación. En mi vida anterior. Por la consanguinidad. Mi madre y mi hermana menor tuvieron que explotarme. En esta vida. Con la carta de ruptura y la grabación y vigilancia de ahora. Estoy segura de que mi madre y mi hermana menor ya no pueden aprovecharse de mí. Tras salir de casa, fui inmediatamente al hotel que había reservado la noche anterior. Sabía que conocería a Oliver. El futuro magnate de los negocios que empezó desde cero. Allí. Mientras siga ciegamente a Oliver, no tendré que preocuparme por la comida ni la ropa en la otra vida. Claro. Tampoco ignoré a mi madre ni a mi hermana menor. Tengo muchas ganas de ver a qué infierno la llevará el camino que ha elegido mi hermana menor. Cuando me aburra. Encendí la cámara de vigilancia de mi casa. Vi a mi hermana menor persuadiendo a mi madre para que sacara todos sus ahorros. Incluso le pidió que pidiera préstamos en línea. Mi hermana menor usó este dinero para cirugía plástica y aumento de senos para tener la oportunidad de que el joven amo se sometiera a una fertilización in vitro. Incluso sobornó a su entorno. En tan solo un mes, mi hermana menor gastó muchísimo dinero. Los ahorros de toda la vida de mi madre y el dinero prestado por internet simplemente no fueron suficientes. Finalmente el rumbo cumplió con mi absei. Mi hermana menor también empezó a pedir dinero prestado por internet. Robando a Peter para pagar la pelota.
Al ver a mi hermana menor caer poco a poco en el abismo que se había creado, sonreí con frialdad y dejé de prestar atención a lo que sucedía en casa. Sé que la vida de mi hermana menor en esta vida está a punto de terminar. 3 meses después, recibí otra llamada de mi hermana menor. Me presumió. Hermana. No lo sabes, ¿verdad? Tu hermanita está a punto de casarse con alguien de una familia adinerada. El joven amo no solo firmó un acuerdo conmigo para tener trillizos en un solo embarazo y dar a luz 3 veces seguidas. Pero también me ha dado 1.000.000 de yuanes para que cuide bien de mi embarazo. Cuando nazcan mis preciosos hijos, seré la joven ama. Al ver la cara de suficiencia y complacencia de mi hermana menor en la pantalla de vigilancia, no pude evitar fruncir el ceño. Es el mismo desarrollo que en mi vida anterior. No me sorprende que mi hermana menor haya podido firmar este acuerdo con el joven maestro, porque en mi vida anterior ella también lo firmó. Lo que me dejó sin palabras fue que mi hermana menor había invertido más de 1.000.000 de yuanes al principio. Ahora que solo ha recibido 1.000.000 de yuanes. ¿De qué demonios está tan orgullosa? De ver los 8 ceros en la tarjeta bancaria. No pude evitar sonreír y recordarle a mi hermana menor. Hermana, ¿has leído el contrato que firmaste? En mi vida anterior. Fue porque ayudé a mi hermana menor a revisar el contrato que le había dado el joven amo que le aconsejé encarecidamente que eligiera otro camino. Los ricos simplemente tienen mucho dinero. Pero no son tontos. Desafortunadamente, tras haber cumplido mi obsesión, ya sea en mi vida anterior o en esta, mi hermana menor se dejó llevar por el 1.000.000 de yuanes. Aunque se lo recordé a mi hermana menor no le importó nada y dijo, no lo he leído. ¿Qué hay para leer? ¿Cómo pudo el digno joven amo aprovecharse de mí? Las palabras de mi hermana menor me hicieron reír a carcajadas. El joven amo, en efecto, no se aprovecha de los demás sin motivo. Pero tampoco deja que se aprovechen de él. Recuerdo vagamente que el contrato estipulaba la asignación de este 1.000.000 de yuanes. Tras calcular todo tipo de medicamentos de protección fetal, mi hermana menor solo tiene derecho a disponer de menos de 100 yuanes. Este dinero también debería usarse para comprar suplementos durante el embarazo. En resumen, en la etapa inicial de este trato, mi hermana menor definitivamente no podrá aprovecharse del joven amo. Por supuesto. Como ya morí una vez, no seré tan entrometido ni sincero como en mi vida anterior. Mi hermana menor está dispuesta a sumergirse en su propio sueño. Yo tampoco la despertaré. Dije con tono significativo. Ya que mi hermana tiene tanta confianza. Entonces le deseo a mi hermana que todos sus deseos se cumplan. Mi hermana menor se burló. Oh. Hermana, escucha lo arrepentida que pareces. Claro que puedo conseguir lo que quiero. Incluso si fracaso y no puedo casarme con una familia adinerada, con la generosidad del joven amo, definitivamente no tendré que preocuparme por la comida y la bebida en el futuro. Además, cuando mi hijo crezca un poco, ¿no será mío el dinero del joven amo? Mi hermana menor ahora está completamente inmersa en su propio mundo. No quería malgastar palabras con alguien como ella. Así que colgué el teléfono y me dediqué de lleno a mi carrera. 4 meses después. El futuro magnate ya se ha establecido firmemente en nuestra ciudad. Por fin puedo dedicarle tiempo a lo que pasa con mi madre y mi hermana menor. Abrí mi correo electrónico y comencé a revisar la información y las fotos que me envió el detective privado. Tras conseguir 1.000.000 de yuanes, mi hermana menor lo malgastó a mansalva. En menos de 3 meses. Ya lo había gastado todo. 3 meses después. Mi hermana menor. ¿Quién fue al hospital para recibir inyecciones de protección fetal? Quedó completamente atónito. Porque el dinero para las inyecciones se dedujo del 1.000.000 de yuanes que había dado el joven amo. Sin embargo, el 1.000.000 de yuanes donado por el joven maestro se había gastado hace tiempo en todo tipo de bolsos y collares de marcas de lujo. Y anillos. Incluso las deudas de los sobregiros y préstamos anteriores se redujeron a la vez. Mi hermana menor se sintió nerviosa y desesperada por primera vez. No podía permitirse las inyecciones. Tampoco podía pagar las deudas. Las llamadas de cobranza la increpaban a diario. Mi hermana menor, que ya estaba embarazada del hijo del joven amo, estaba bajo los efectos de las hormonas.
Se volvió irritable y lloraba todos los días. Mi madre era tímida. Cuando los cobradores de deudas llamaron a la puerta, ella vendió la casa directamente a bajo precio y pagó parte de la deuda. Aún así, mi madre y mi hermana menor seguían endeudadas. Las dos. Cargadas con grandes deudas y sin hogar. Sumado al carácter irritable de mi hermana menor, el conflicto entre mi madre y mi hermana menor comenzó a aflorar. Mi madre creía que había terminado así por culpa de mi hermana menor. Regañaba a diario y se arrepentía de no haber estrangulado a mi hermana menor al nacer. Mi hermana menor creía que estaba a un paso de casarse con una familia adinerada. En lugar de apoyarla, mi madre la frenaba desesperadamente. Así que ella también se peleó con mi madre. Mientras discutían, empezaron a pelearse. Aunque eran madre e hija. En los últimos tiempos, eran como enemigos. Se odiaban tanto que querían matarse. Cada día un día pesado. Intentaron sacarse los ojos o tirarse del pelo. Cabe mencionar que después de todo este alboroto, el pequeño en la barriga de mi hermana menor seguía agarrado. Con razón el joven maestro estaba dispuesto a firmar un contrato con mi hermana menor. Al parecer, en el examen físico mi hermana menor tenía las mejores cualidades físicas y físicas de todas las chicas. Además, no fui la única que notó que el bebé en la barriga de mi hermana menor era resiliente. Incluso mi hermana menor y mi madre lo notaron. Los dos lo discutieron y decidieron no tomar más los medicamentos de protección fetal ni hacer esos proyectos tan engorrosos. En lugar de eso, solo comerían pollo, pato y pescado en cada comida para nutrir sus cuerpos. Así que, para un sueño irreal, mi madre y mi hermana menor parecían como si les hubieran inyectado sangre de pollo. Iban por ahí recogiendo basura para ganar dinero todos los días. Una vez ganaron dinero, compraban pollo, pato, pescado y todo tipo de suplementos para mi hermana menor. Al ver toda la información enviada por el detective privado, no pude evitar esperar con ansias lo que sucedería. El pollo, pato, y el pescado que mi madre y mi hermana menor compraron para ahorrar, eran los más baratos y llevaban años guardados en el refrigerador. Eran pollos y patos enfermos. Con tanta suciedad en el estómago, ¿podrían hacer sano el niño que lleva mi hermana menor? Tengo mis dudas. Justo cuando veía las fotos de mi madre y mi hermana menor recogiendo basura. Mi madre me llamó de repente. Contesté el teléfono. Y mi madre empezó a jugar la carta de las emociones. Ata. ¿Cómo has estado últimamente? Mamá te extraña. Ven a visitarnos mañana. A tu hermana pequeña le ha dado por comprar a alguien rico. A nuestra familia no le falta comida ni bebida. Ve a casa y dile unas palabras bonitas a tu hermana menor. Quizás tu hermana menor pueda ayudarte a pagar tus deudas. Las palabras de mi madre me hicieron fruncir el ceño. Si yo fuera realmente la haba que estaba muy endeudada y se escondía de las deudas afuera. Esta llamada de mi madre podría haberme engañado. Lamentablemente, no lo he logrado. Ahora no solo valgo decenas de millones. Pero también he comprendido desde hace tiempo todos los movimientos recientes de mi madre y mi hermana menor en los últimos meses. Así que sé que esta llamada de mi madre es definitivamente un caso de la comadreja visitando a la gallina con malas intenciones. Por supuesto. Yo tampoco les di el soplo. Fingí usar la baza de la emoción con mi madre para ganar tiempo y empecé a contactar al detective privado para explicarle el motivo. En menos de 3 minutos. El detective privado me envió un mensaje. Resultó que después de que mi consentida hermana menor empezó a mostrar su embarazo, ya no quería moverse. Mi madre no ganaba mucho dinero corriendo bajo el viento y la lluvia. Ese poco dinero no solo tenía que servir para mantenerse, sino también para pagar el alquiler y mantener a mi hermana menor. Ya no lo soportaba. Así que me tenía en la mira. Mi madre iba a venderme a un hombre de menos de 43 años que practicaba violencia doméstica. Este hombre tenía un registro de domicilio rural. Había matado accidentalmente a su esposa y había salido de prisión hacía apenas un año. Al ver toda la información enviada por el detective privado, sentí un escalofrío en el corazón. Mi madre intenta matarme.
Si no hubiera renacido y no tuviera la ventaja de conocer información futura. En esta vida. Aunque no me entrometiera en los asuntos de los demás, me temo que mi madre y mi hermana menor me explotarían por completo. Ya que ellas no me consideran un miembro de la familia en absoluto. Y aunque me he mantenido lejos, todavía quieren hacerme daño. Y no me culpen por no ser nada. Reprimí la frialdad de mi corazón y fingí sorpresa. Mamá, ¿es cierto lo que dijiste? ¿De verdad mi hermana menor quiere ayudarme a pagar mis deudas? Pero... no rompimos nuestra relación. Mi madre soltó una risa seca. Hijo mío. Aunque una familia se rompa un hueso, los tendones siguen conectados. ¿Cómo podemos romper la relación? ¿Puedes volver mañana? Si es que vuelves. Empezaré a prepararme ahora. Prepararé una mesa llena de pollo. Pato, de cuá. Pescado. Langostas. Y abulones para ti. Asentí con una sonrisa. Es un poco incierto para mañana. Lo haremos pasado mañana. Puedo regresar pasado mañana. 7 desde que supe que mi madre y mi hermana menor me iban a vender. No podía quedarme de brazos cruzados. Gasté una fortuna contratando al mejor guardaespaldas para que se hiciera pasar por mi novio, un tipo duro y sociable. Y también compré 2 conjuntos de disfraces de mendigo sin uno antes de volver a casa en plena noche. Mi madre y mi hermana pequeña se quedaron atónitas al ver a mi novio, obviamente inaccesible. Pensaron que era fácil de manipular y que ya habían recibido un depósito de 100. Ese anciano me había adelantado 0 yuanes. Estos 100 yuanes tampoco duraron. Una parte se usó para comprar todo tipo de pollo, pato, blanco y pescado. Con tanta seguridad en sí mismo. Y otros alimentos. Y parte de ello fue a parar a los bolsillos de la institución de belleza médica. Mi hermana menor. Que se había vuelto loca con la cirugía plástica hacía tiempo. Hacía tiempo que no iba al hospital para mantenimiento. Y las secuelas ya se habían notado. Con su barriga de embarazada. Su cara era tan grande como la cabeza de un cerdo. Lo más escandaloso era que sus ojos eran desiguales. Uno arriba y otro abajo. Y sus fosas nasales eran de diferente tamaño. Una grande y otra pequeña. Era obvio que las decenas de miles de yuanes gastadas en belleza médica no salvarían a mi hermana menor. Fingí sorpresa y la miré con burla. ¿Tiene el multimillonario un gusto tan raro? No le gusta la gente normal. Pero si le gusta a alguien como tú, que no está del todo bien. La cara de mi hermana pequeña se puso verde y luego blanca. Pero gracias al guardaespaldas que estaba a mi lado, no se atrevió a enojarse. Mi madre sonrió e intentó suavizar las cosas. Y por cierto, se le iluminaron los ojos al mencionarle el precio de la novia al guardaespaldas. Sabía que mi madre me estaba esperando para venderme al mejor postor. Cualquiera. El guardaespaldas o el anciano. Ofreció más dinero. Ella me vendería a esa persona. Por supuesto. No podía dejar que mi madre se saliera con la suya. Fingí cariño y tomé el brazo del guardaespaldas. Dije, mamá. No rompimos nuestra relación. ¿Por qué sigues pensando en mi dote? Además, desde que mi hermana menor ha sido favorecida por el joven amo, has estado comiendo deliciosamente todos los días. ¿Por qué sigues tan codiciosa por este poco dinero? Mis palabras lograron que mi madre y mi hermana menor parecieran bastante desagradables. Sabía que recordaban las dificultades y las lágrimas de los últimos meses. Sin embargo, no pensaba dejarlos ir tan fácilmente. Seguí burlándome de ellos, mamá. Hermanita. ¿Por qué vives aquí? Desde que el joven amo te ha tomado cariño. ¿No deberías vivir en una villa y conducir un coche de lujo? Mi hermana pequeña estaba tan irritada conmigo que gritó, «Cállate. Cállate por mí». Al ver esto, mi madre inmediatamente le dijo con severidad, «Aba, discúlpate con tu hermana menor». Miré a mi madre con inocencia y parpadeé. ¿Qué hice mal? Si no me das la bienvenida, dímelo directamente. No es que no pueda irme con mi novio ahora mismo. Después de todo, tenían algo que pedirme.
En cuanto dije esto, mi madre se quedó callada. Me sonrió obsequiosamente. No es así. Aba. Mamá no quiso decir eso. Pero al fin y al cabo, el bebé que lleva tu hermana menor es el hijo del joven amo. ¿No crees que deberías ceder un poco? Puse los ojos en blanco como loca. El hijo del joven amo no es mi hijo. ¿Por qué debería ceder? Mi madre se quedó callada. Pero era la primera vez que su hija mayor le contestaba así. Y se sentía incómoda por todas partes. Aunque no decía ni una palabra. Cuando hacía cosas con el ceño fruncido. Hizo mucho ruido en la casa. Fingí no oírla y seguí provocando alegremente a mi hermana menor. Después de un rato, mi madre nos dio a mí y al guardaespaldas una botella de agua a cada uno y nos animó a beberla. Sabía que había somníferos en el agua. Cuando mi madre y mi hermana menor estaban atentas. Serví un poco a escondidas y luego fingí quedarme dormido con el guardaespaldas. Poco después mi madre y mi hermana menor volvieron a la sala. La voz cruel de mi hermana menor sonaba como la de mamá. ¿Por qué no vamos al extremo y vendemos a nuestra hermana a ese hombre de violencia doméstica? Y en cuanto a este hombre, vendamos sus órganos. Las palabras de mi hermana menor me dieron un vuelco. Sabía que sus gastos extravagantes durante ese periodo la habían vuelto más codiciosa. Pero no esperaba que no solo se volviera más codiciosa, sino también tan cruel. Mi madre era una hija un poco indecisa. ¿No es esto demasiado? Mi hermana menor resopló con frialdad. Creo que está bien. Entonces está resuelto. Llamaré a ese agresor ahora mismo. Y en cuanto a este hombre, resulta que también tengo los canales para vender sus órganos. Mi madre suspiró. Pero ella no la detuvo. Sabía que mi madre me había abandonado por completo por los deseos mundanos de mi hermana menor. Sentí un frío glacial. Sabía que por fin debía romper con esta familia. No sé cuánto tiempo había pasado. Pero alguien tocó a la puerta y entró. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está? Mi hermana menor, la barrigona, me señaló desde allá. Puedes intimidarla como quieras. Recuerda darme los 200 restantes. 0 yuan. Al decir esto, mi hermana menor se quedó paralizada. Porque yo, que había estado fingiendo estar inconsciente, ya me había levantado. Sin embargo, mi hermana menor no le dio mucha importancia. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios al decir, hermana, este es el marido que te encontré. ¿Te gusta? Ya que el efecto de la medicina ha desaparecido. Entonces puedes experimentar la humillación. Justo delante del hombre que te gusta. Jejeje. En ese momento el guardaespaldas que fingía dormir también se incorporó del sofá. Mi hermana menor se quedó atónita. El anciano me miró con lascivia y caminó hacia mí. El guardaespaldas me preguntó, señorita Eva. ¿Puedo actuar ya? Asentí con una expresión sombría. De ahora en adelante. Quien se atreva a aprovecharse de mí, que me acompañe. Puedes darles una lección. Quizás mi impulso fue demasiado abrumador. El anciano se quedó allí estupefacto. Y la expresión lasciva de su rostro desapareció por completo. Al ver esto, mi hermana menor amenazó y el guardaespaldas se largaron. Te lo digo. Soy la mujer de un multimillonario. Si no me escuchas, te haré pagar. Por supuesto. El guardaespaldas no escuchó a mi hermana menor. Con el guardaespaldas. Ya no fingí. Me burlé y le pregunté a mi hermana menor por qué quería hacerme daño. Mi hermana menor sacó la panza y era arrogante. Simplemente no me caes bien. Ambas nacimos de la misma madre. ¿Por qué siempre has sido la niña ejemplar desde que éramos pequeñas? Aunque siempre he sido un mal estudiante, miré a mi madre y le pregunté por qué. Mi madre evitó mi mirada y no se atrevió a mirarme. Volví a mirar al anciano. Soy tu esposa. El anciano, protegiéndolo, miró al guardaespaldas que estaba detrás de mí y dijo débilmente, tu madre se llevó 0 yuanes de mí. Me encogí de hombros y me casé con quien quiera que te robara el dinero. Luego suspiré por lo bajo.
Volví a mirar a mi madre y le dije que había grabado todo lo que pasó hoy. Si no quieres que tu hija vaya a la cárcel, no me molestes más. Mi hermana menor, Ava, gritó histéricamente. ¿Qué tonterías dices? Soy la mujer del joven amo. Y el bebé que llevo en el vientre es el hijo del joven amo. ¿Cómo podría ir a la cárcel? Cualquiera en el mundo podría ir a la cárcel. Pero yo definitivamente no iré. Las palabras de mi hermana menor me hicieron reír a carcajadas. Mi hermana menor había leído demasiadas novelas y no distinguía entre ficción y realidad. En una sociedad regida por la ley. Incluso el joven amo o el presidente autoritario tienen que someterse a la ley de rodillas. Claro. No intentaría persuadir a alguien tan estúpido. Tras avisar a mi madre y a mi hermana menor, salí de casa con el guardaespaldas. En ese momento, finalmente terminé con esta familia. En cuanto a lo que le sucedería en el futuro, ya no me importaba. El cielo me dio la oportunidad de vivir de nuevo. No me dejó enredarme con esta gente perezosa y estos asuntos desordenados. 9 Aunque ya no les hacía caso a mi madre ni a mi hermana menor. El detective privado al que le pagué me enviaba constantemente la situación de mi madre y mi hermana menor a mi correo electrónico. Si no fuera por tu intromisión, yo habría sido quien se casara con alguien de una familia adinerada. Mira, el viejo intimida a los débiles y teme a los fuertes. Mi hermana menor se inclinó diciendo que su hombre era multimillonario. Y el viejo solo pudo aceptar la pérdida de 100 yuanes. Pero ¿cómo podía alguien que había estado en prisión ser tan fácil de convencer? Según el detective privado. La noche que me fui, otro grupo de personas fue a mi casa. Después de eso el anciano se puso en contacto con este grupo. Sabía que este grupo estaba involucrado en el tráfico ilegal de órganos. Le pedí al detective privado que me hiciera un favor. Si había algo sospechoso sobre este grupo, debería llamar a la policía inmediatamente. 10 Volví a saber de mi madre y mi hermana menor 6 meses después. Mi madre y mi hermana menor aparecieron en mi mundo como víctimas del tráfico de órganos. La policía logró arrestar a un grupo de personas que traficaban con órganos humanos. Mi madre y mi hermana menor fueron 2 de las víctimas. Al mirar las fotos, se veían las cuencas de los ojos hundidas y tan delgadas que no eran más que piel y huesos. De repente sentí curiosidad por sus vidas recientes y contacté rápidamente con el detective privado. Este me dijo que aunque el anciano había aceptado esta pérdida, guardaba rencor y había estado esperando una oportunidad. Mi hermana menor, que había estado comiendo toda clase de carne chatarra sin control. Al final, no pudo más y tuvo un aborto espontáneo. No podría tener hijos por el resto de su vida. Esto podría considerarse un accidente laboral. Pero el joven amo no le dio ninguna indemnización alegando que mi hermana menor no había operado según el contrato. Es más, le hizo a mi hermana menor cargar con una deuda astronómica. El viejo encontró una oportunidad. Irrumpió en la habitación donde mi madre y mi hermana menor se recuperaban del parto. Les dio una paliza. Luego contactó directamente con un pequeño hospital no regulado y quiso vender sus órganos. Mi madre y mi hermana menor, que ya habían pasado por muchas cosas últimamente y solo consumían energía sin reponerla, sufrieron una infección quirúrgica y una hemorragia profusa. Les extrajeron otro órgano. Cuando los rescataron, casi mueren. Pero esto fue solo el incidente del mes pasado. Este mes, ante mi madre y mi hermana menor, quien escapó de la guarida del mal, pudo recuperarse. Fueron capturados por el anciano y llevados de vuelta a su ciudad natal. Mi hermana menor, que no pudo tener hijos de por vida, fue atada con una cadena por el anciano. Humillado. Golpeado. Y acostumbrado a entretener a los invitados todos los días. Mi madre, cuyo cuerpo aún no se había recuperado, sirvió al anciano todos los días por el bien de mi hermana menor e incluso tuvo que tener hijos para él. No me metí en esos líos de mi madre y mi hermana menor porque, en mi corazón, ya eran cosa del pasado. Lo que les pasara ya no me incumbía. Ya no había más cargas en mi futuro. Y ya no había familiares que se aprovecharan de mí. Mirando la serie de ceros en la tarjeta bancaria, sabía que solo había luz en mi futuro.
Fin del texto completo. Después de su amor de la infancia, se enamoró de una estudiante de arte. Rompió la carta de admisión de Harvard. Me dijo en serio, Ivy. Lo pensé bien. Harvard no es tan importante como ella. Renunció a la admisión garantizada. Para ella. Se tiñó el pelo de plata. Se hizo piercings en las orejas. Aprendió baile callejero. Y se aventuró al rap. Fui a convencerlo. Pero se rieron de mí por ser anticuado. Dijeron que no renunciaban a su futuro, sino que elegían un atajo en la vida. Más tarde, se convirtieron en un novillo de 18 años, fracasado con cirugía plástica gratuita, aclamado por todo Internet. Y yo con el estatus del profesor más joven de Harvard. Sonreí y acepté la entrevista. No hay atajos en la vida. Lo que debes, tarde o temprano tendrás que pagarlo. Un tal Ryan llegó tarde otra vez. El director montó en cólera y lo castigó por primera vez obligándolo a pararse al fondo del aula. Pero no le importó en absoluto. En cambio, caminó hacia Sonny con cierta emoción. Giré la cabeza y vi una sonrisa triunfante en los labios de Sonny. No me extraña que el director estuviera tan enojado. Después de todo, hace apenas un mes. Ryan era completamente diferente. Éramos amigos de la familia. Novios de la infancia. Y crecimos juntos. Ryan fue inteligente y diligente desde niño. Y también era muy cariñoso con los demás. No solo tenía excelentes calificaciones, sino que también daba clases particulares a los alumnos con bajo rendimiento. Alguna vez fue el representante de un buen estudiante ante los ojos del profesor. Y el hijo de una familia ajena en boca de sus padres. Todo cambió cuando Sonny se cambió a nuestra clase. Sonny era estudiante de arte especializado en danza. Tenía una apariencia radiante y hermosa, y una figura excepcional. Cada gesto suyo irradiaba un encanto seguro. En cuanto Ryan la vio, él se quedó atónito. Ella caminó entre nosotros, trayendo consigo una tenue fragancia a perfume. Y también robándole toda la atención a Ryan. Poco después, Ryan le confesó su amor. Sonny sonrió. Y las comisuras de sus ojos eran un polvo fino y brillante levantado. Como un zorro astuto. Pero no me gustan los nerds. Me gustan los chicos más rebeldes y libres, con un espíritu menos fuerte. Bueno. Compañero Ryan. Si me muestras tu personalidad, te prometo ser tu novia. Ryan había sido un buen estudiante durante 18 años. Y nunca supo cómo escribir la palabra desviado. La forma más sencilla que pudo elegir fue llegar tarde y faltar a clases. Hoy fue el último día de exámenes de Sonny. El castigo que le dio el profesor fue en sus ojos. Una medalla que debía entregar para ganarse el favor de su amada. Cuando sonó el timbre para el final de la clase, fui a buscarlo. Ryan no podía seguir así. Sus calificaciones en los exámenes semanales ya habían bajado considerablemente. Aún tenía que convencerlo. Quizás podría encaminarlo de nuevo. Pero vi la escena donde Ryan estaba arrodillado en el suelo, sosteniendo la mano de Sonny y pintándole las uñas. Ryan estaba tan concentrado que parecía estar haciendo algo importantísimo. Fue Sonny quien me vio primero. Arqueó las cejas. Sin ocultar el desprecio en sus palabras. Entra. Tu pequeño seguidor está aquí de nuevo. Para que Ryan entrara en razón, lo había estado siguiendo mucho durante este tiempo. Intentando por todos los medios convencerlo de que no fuera tan absurdo. Una escena así debe ser muy molesta para Sonny. Ryan ni siquiera levantó la vista. Solo regresa. Lo interrumpí sin piedad. Ya estás en tercer año de preparatoria. Deberías concentrarte en tus estudios. ¿Has olvidado lo que le prometiste al padre de Ryan durante el festival de primavera? Ryan no dijo nada. Pero Sonny soltó un grito de sorpresa. Me pintaste las uñas torcidas. Ryan se levantó y me dio la orden directa de irme. Lo que yo haga no te incumbe en absoluto, Ivy. ¿Puedes alejarte de mí? El portero recibió un correo electrónico. Era una carta de admisión de la Universidad de Harvard.
El destinatario era Ryan. Él y yo competíamos en varios proyectos con clasificación desde niños. Gané el primer premio en la Olimpiada de Matemáticas. Y él inmediatamente ganó la medalla de oro en el concurso de oratoria en inglés. Cuando gané el concurso de ciencia y tecnología, él tenía que conseguir el primer premio en el concurso de composición. En esta carrera de la vida, nos perseguíamos y animábamos mutuamente. Creía firmemente que Ryan llegaría a la meta conmigo. En el examen de admisión a la preparatoria, ambos ingresamos a esta importante escuela secundaria provincial con el primer puesto de la provincia. Desde el primer año de secundaria, nos habían preparado como candidatos clave para Harvard. Finalmente me encaminé hacia la tristeza. En el examen que determinaba el cupo de admisión garantizado, perdí contra él por un punto. Cuando el director anunció la decisión de la escuela de garantizar la admisión de Ryan, hubo un aplauso atronador en la clase. Todos estaban atentos. Ryan se dio la vuelta y me dio una sonrisa alentadora. Lo siento, Ivy. Creo que gané esta vez. Te espero en Harvard. No te quedes atrás. Levanté la vista y lo vi lleno de orgullo. Pero estaba tan enojado por mi fracaso en el examen que lo miré con enfado. No es seguro si Harvard te aceptará o no. Deja de presumir. Ya le había llegado la carta de admisión de Harvard, como dijo. Pero hasta el último día de confirmación del voluntario, Ryan no había iniciado sesión en ese sitio web. El director estaba muy preocupado por esto. No solo habló con Ryan, pero también me pidió que le contara lo que pensaba. No pude evitar sonreír con amargura. Puede que Ryan me hubiera contado alguna vez lo que pensaba. Pero ahora estaban a 1.000.000 de kilómetros de mí. Aún así, fui a buscarlo. Aún faltaba una tarde para que cerraran la página web. Y aún tenía tiempo. Ryan estaba tumbado en el escritorio doblando papeles. El cumpleaños de Sunny se acercaba. Sunny le había dicho que quería 1.000 grullas de papel. Así que las había estado doblando día y noche. Ni siquiera le perdoné la clase. Le arrebaté la grulla de papel de la mano. Ryan, ¿ya no vas a Harvard? Me miró. Y la mirada amable y atractiva en sus ojos dio paso a una fuerte impaciencia. Devuélveme mis cosas. No necesito que te importe. Al ver su actitud inflexible, no pude evitar alzar la voz. ¿Sabes qué significa realmente Harvard? Es la universidad a la que has querido ir desde niño. Dijiste que querías estudiar medicina en Harvard para salvar vidas. Ryan, estás a punto de convertirte en médico. ¿Acaso el amor es más importante que tu sueño? Ryan frunció el ceño. Parecía conmovido por lo que dije. De repente se escuchó una mueca desde atrás. Sunny se acercó y se sentó junto a Ryan como si conociera bien el lugar. Ella lo rodeó con el brazo y apretó su suave cuerpo contra él. Ivy quiere ir a Harvard contigo. Pero yo definitivamente no podré ir. León. Tienes que tomar una decisión. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente en una media sonrisa. Como un luchador que confiaba en la victoria. Respiraba con dificultad. Demasiado furioso para soportarlo. Como una bestia atrapada, luché inútilmente. Ryan finalmente actuó. Sacó de su escritorio el aviso de admisión que tanta gente envidiaba y lo hizo pedazos delante de mí. Ivy. Lo he pensado bien. Harvard no es tan importante como Sunny. No necesitas persuadirme. Y no vuelvas a hablarme. Me temo que Sunny lo malinterpretará. Miré los trozos del aviso de admisión esparcidos por el suelo. Y luego lentamente mi mirada se dirigió a las manos de Sunny, que sostenían a Ryan como si declararan su soberanía. Sunny era como una flor hija. Suave y delicado. Pero podría estrangular a un árbol hasta la muerte. Árbol desde ese día. Decidí dejar de meterme en los asuntos de Ryan. Pero su comportamiento se volvió aún más excesivo. Incluso se tiñó el pelo de canoso, desafiando las reglas de la escuela, y se pasaba el día jugueteando con Sunny en los rincones de la escuela. Después de que el director lo sorprendiera fumando de nuevo en el gimnasio,
los chismes que los rodeaban cambiaron gradualmente de tono. El chico guapo y la chica guapa se veían muy agradables a la vista. Exactamente. Oí que Ryan dejó Harvard por Sunny. Creo que van a pasar de los uniformes escolares a los vestidos de novia. Si tuviera a alguien como Ryan, dispuesto a dejarlo todo por mí, yo también lo haría. Me sentía confundido. Para personas como nosotros que venimos de entornos comunes y sin poder ni influencia, no es estudiar y leer el único atajo. Por suerte no era la única con esas dudas. La directora escuchó los chismes de los estudiantes y se enojó tanto que casi se le caen las gafas. Miró a Ryan con una mirada de odio hacia el hierro por no convertirse en acero. Si tú tampoco quieres ir a la escuela. Pues no. Vayan a casa y reflexionen sobre ustedes mismos. Y vengan a verme con sus padres el próximo lunes. Y todos ustedes. Regresen a clase. ¿Qué hay que ver aquí? Los curiosos se dispersaron como pájaros y bestias. Vi al director suspirar e intentar persuadir a Ryan para que dijera unas palabras más. Pero Ryan apartó la mirada obstinadamente. Aún sujetaba con fuerza la mano de Sunny. El director no tuvo más remedio que ordenarle a Ryan que se fuera a casa. La madre de Ryan, que estaba ocupada con sus asuntos. Finalmente me enteré del comportamiento reciente de su hijo por una llamada del director. Así que esa noche. En cuanto llegué a casa, siempre que llegaba, me encontré con la madre de Ryan, que lloraba desconsoladamente en nuestro sofá. Mi madre, un poco indefensa, le dio un pañuelo mientras la persuadía con dulzura. Después de despedirla por fin, mi madre vino a mi habitación y me dijo con cierta impotencia, no sé qué le pasa a Ryan. Ahí vi. Si tienen tiempo mañana, ayuden a la madre de Ryan a convencerlo. Suspiré. Mamá. No es que no quiera convencerlo. Ya lo he intentado muchas veces. Pero no me hizo ningún efecto. Mi madre no lo creía. Ryan es el hijo más filial. Su padre sufrió un infarto por su comportamiento. No creo que enamorarse sea más importante que sus padres. Quizás por Ryan. De verdad que sí. Pero solo me atreví a quejarme en silencio. Pensando en los ojos de la madre de Ryan, hinchados como nueces. Aún así, tuve que estar de acuerdo. Cuando fui a casa de Ryan, se estaba probando piercings en las orejas. Cuando me vio entrar, frunció el ceño. Ahí vi. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No te metas en mis asuntos. Lo miré fijamente a los ojos. Sunny no está aquí ahora. Así que no tienes que preocuparte por sus sentimientos. Solo te preguntaré una cosa. Con todas estas tonterías que estás haciendo, ¿te crees digno de tu padre y tu madre? Quizás estés pensando en su padre, que sigue en el hospital. Ryan guarda silencio. Si de verdad quieres estar con Sunny todo el tiempo, primero deberías asegurar tus buenas notas para que puedan tener un futuro juntos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que haces ahora? ¿Escucharla y armar un lío? ¿Y renunciar a tu futuro? Una vez pensé eso cuando estábamos solos. Sin Sunny provocándome constantemente. Ryan al menos escucharía algunos de mis consejos. Pero estaba completamente equivocado. Ryan se levantó de repente y me dio un fuerte empujón. Me miró mientras caía y me senté en el suelo. Ahí vi. Si tienen celos de Sunny, pueden decirlo. En lugar de venir aquí y sermonearme con todas estas grandes verdades, tu anticuada forma de pensar ya está obsoleta. Ya verás. Sin tener que ir a la universidad. Aún podemos tener éxito. Porque mi madre se enojó muchísimo cuando supo que había ido a convencer a Ryan. Pero él se burló de ella. Renunció firmemente a su deseo de ayudar a los demás. La madre de Ryan vino a casa en persona para disculparse conmigo. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento. Ahí vi. Fue Andy quien no castigó bien a Ryan. Fue esa chica la que lo desvió del buen camino. Debo hacer que se separen para que Ryan pueda volver al buen camino. Quería decir, no tía. Puede que Sunny haya tenido una mala influencia en Ryan. Pero todas las decisiones las tomó él mismo.
Ryan ya había tomado una decisión y no había vuelta atrás. Pero al ver el rostro demacrado de la madre de Ryan, todavía no soportaba decirle la verdad. Pero de alguna manera. Cuando el asunto llegó a oídos de Sunny pensó que la había calumniado delante de la madre de Ryan y la convencí para que la obligara a romper con él. Así que me detuvo de camino a la escuela. Ahí vi. ¿En serio? No creo haberte ofendido en nada. ¿Verdad? ¿O estás tan acostumbrada a competir con Ryan que no soportas verlo feliz? Dije sin expresión. La verdadera felicidad no consiste en entregarse a la degradación. Lo sabrás cuando llegue el examen de admisión a la universidad. A Sunny no le importó. Soltó un bufido. ¿El examen de admisión a la universidad? Con las condiciones de Ryan y mías. ¿Aún tenemos que presentar el examen? Ya me prometió que irá al concurso de talentos conmigo, se convertirá en una estrella y ganará mucho dinero fácilmente. Ahí vi. Ahí vi. En cuanto a ti. Al fin y al cabo, solo puedes estudiar con tu apariencia. Ni siquiera piensas en tomar ese camino. No repliqué sino que la rodeé. Al ver eso, no repliqué con tanta vehemencia como antes. Sunny podría haberse aburrido un poco. Quería alcanzarme y seguir imponiéndome sus ideas. Pero alguien la detuvo a mitad de camino. Era un hombre con una gorra de béisbol y unas gafas de sol grandes que le cubrían la mitad de la cara. Apartó disimuladamente a Sunny. Chica. ¿Quieres ser una estrella? Creo que tienes excelentes condiciones físicas y eres ideal para esto. ¿Quieres trabajar conmigo? Sunny no fue tan tonta como para creerle a un hombre de origen desconocido en la calle. Pero cuando ese hombre le mostró su tarjeta de presentación y álbum de fotos, y mencionó varias agencias de talentos reconocidas, se dejó llevar al instante. ¿En serio? Genial. Soy especialmente bueno bailando. Nuestra profesora dijo que también tengo talento para la actuación. Por cierto, tengo novio. El hombre se rió, dejando al descubierto una boca con dientes amarillos. No hay problema. No hay problema. Pero solo soy un cazatalentos. Si realmente puedes ganarte la vida en este negocio depende de la opinión de nuestros profesores. Si quieres hacerlo, ven a verme este sábado. El programa aún no se ha promocionado oficialmente. Todo esto es confidencial. Tendrás que firmar un acuerdo de divulgación a más adelante. Y tampoco puedes contárselo a nadie más. Al ver a Sunny sentir como un pollito picoteando arroz, ya no pude soportarlo más. Di un paso adelante rápidamente y la aparté. Este tipo no parece nada confiable. ¿Cuándo ha existido un concurso de talentos que busque gente en la calle? Te pidió que vinieras solo y no puedes decírselo a nadie. ¿Cómo se puede garantizar tu seguridad? Sunny me quitó la mano de encima. No creas que no sé lo que piensas. Temes que Ryan y yo tengamos una buena vida. Así, no habría cumplido mi promesa. Puedes demostrar que tus ideas son demasiado anticuadas. Levantó la cara y sonrió radiantemente. He elegido el atajo en la vida. Aún así, llevé a Sunny de vuelta a la escuela. Por mucho que odiara lo que había hecho, no podía quedarme de brazos cruzados viéndola saltar a la hoguera. Claro. A Sunny no le gustó. Me maldijo a gritos todo el camino e incluso intentó dar media vuelta y volver con ese hombre para buscar su brillante futuro. Pero ella no era tan fuerte como yo. Así que solo pude arrastrarla y meterla a la fuerza al aula. En cuanto entró por la puerta, corrió al lado de Ryan y empezó a llorar y a quejarse. Cuando Ryan vio los moretones bajo las mangas que Sunny levantó, su rostro se enfrió de inmediato. Caminó directo hacia mí. Ahí vi. Si tienes alguna insatisfacción conmigo, puedes venir a por mí. ¿Por qué intimidas a Sunny así? Al ver la expresión de enojo de Ryan, no pude evitar sentir una punzada de tristeza. Ya le había visto esa expresión antes. Pero en ese momento, era yo a quien protegía. Todavía estaba en primaria. Cuando mi compañero de pupitre me acosaba, Ryan entró corriendo a nuestra clase y lo golpeó. Me escondí detrás de él y por primera vez, sentí una verdadera sensación de seguridad.
Obviamente había cumplido mi deseo. La divergencia en nuestros ideales y objetivos fue la razón fundamental de que tomáramos caminos separados. Pero parecía que Ryan también tenía una banda y, junto con ella, los sentimientos de tantos años. Lo miré fría y directamente. Ese hombre no es buena persona. Estaba intentando salvarla. Aparte de eso, ya no quería defenderle nada. Era una pérdida de tiempo. Pero parecía que el destino se había derrumbado y me había obligado a volver a estar involucrada con esta pareja perfecta. En el mismo lugar. Volví a ver a Sunny. Pero esta vez. Estaba drogada y ese hombre la llevaba y la metía en una camioneta. Este lugar siempre era remoto. Precisamente por eso Sunny se atrevió a detenerme aquí la última vez. Me escondí a un lado y llamé a la policía. La policía rescató a Sunny una hora después. Ese hombre se había encaprichado con ella porque era joven. Hermosa, hermosa. Y fácil de engañar. Y él iba a secuestrarla para prostituirla. Afortunadamente, tras completar el sí, la información que proporcioné fue suficiente. La camioneta se detuvo a mitad de camino. No solo rescataron a Sunny, sino que también destruyeron una guarida. Valientemente ayudé a la policía a resolver el caso. No solo recibí una medalla de la comisaría, sino que también me reconocieron en la escuela. Algunas personas tras la noticia publicada por la policía. Descubrí que la víctima era precisamente Sunny. Durante un tiempo todo tipo de rumores llenaron el foro en línea de la escuela. Se corrió la voz de que Sunny había sido rescatada de un antro de prostitución. Dondequiera que fuera, la señalaban. Intenté aclararlo. Pero la ola de rumores me ahogó. Naturalmente. Ryan no podía tolerar que calumniaran así a su novia. Pero en lugar de amenazarla en el foro para defenderla o decirles a todos los que difundían rumores que se callaran, me sacó sin dar explicaciones. El tono de Ryan era muy feroz. Ya que viste que se iba a llevar a Sunny, ¿por qué no la salvaste tú mismo? Tenías que llamar a la policía y darle mucha importancia a este asunto. Ahora la reputación de Sunny está arruinada. ¿Estás satisfecho? Simplemente estaba incrédulo. ¿Quieres que me encargue yo solo de esos criminales despiadados? ¿Cuándo? Estás loco. Pero Ryan, en un ataque de ira, no pudo escuchar ni una palabra de lo que dije. Levantó la mano y me empujó con fuerza. Instintivamente retrocedí. Pero fallé. Había olvidado que había un tramo de escaleras detrás de mí. Desde que salió el informe del examen del hospital, tenía múltiples fracturas en la pierna izquierda y la mano derecha. Y también tuve una conmoción cerebral leve. Ryan entró en pánico. Su padre lo presionó. Que acababa de recuperarse de su enfermedad y le habían dado de alta del hospital. Para venir a disculparse. Pero mis padres le impidieron el paso. Repitió inútilmente. Solo quería preguntarle por qué no salvó a Sunny. No quise hacerla así. Mi madre lo interrumpió con los ojos rojos. Ryan. No importa cuántas razones tengas. No puedes tocar a Ivy. Estás a punto de presentar el examen de admisión a la universidad. La recuperación de Ivy durará varios meses. ¿Cómo podrás sostener un bolígrafo entonces? Mi padre incluso cerró la puerta. Miré al techo. Recordé mi pasado con Ryan. Crecimos juntos. Compramos la merienda juntos. Fuimos y volvimos juntos de la escuela. Nos inscribimos juntos en el barro del barrio. Éramos amigos. Familia, camino a Feldlayer. Y en su día, compañeros de equipo más cercanos. Pero ahora decidí eliminar por completo a Ryan de mi vida. Y sorprendentemente, no sentí la más mínima tristeza. Mamá. Llamé a mi madre, que seguía secándose las lágrimas a mi lado. Tráeme un bolígrafo y unos exámenes. Mi madre estaba muy angustiada. Descansa más. El médico dijo que después de quitarte el yeso y hacer algo de rehabilitación, aún puedes ponerte al día con el examen. Además, no puedes ahora mismo. Insistí. Sé lo que hago. Mamá.
Dame mi mochila. Mi madre no pudo convencerme. Así que solo pudo traer el bolígrafo y el papel y ponerlos en la mesa baja para mí. Tomé el bolígrafo con la mano izquierda y comencé a escribir con esfuerzo. Antes del examen de ingreso a la universidad. Era casi imposible que mi mano derecha volviera a la normalidad. Por si acaso. Tenía que practicar la escritura con la izquierda cuanto antes. Me acosté en esta mesa baja y seguí escribiendo hasta que me dieron de alta del hospital. Cuando regresé al aula, ya podía terminar un examen con fluidez con la mano izquierda. Para entonces Ryan y Sonny ya no estaban en la escuela. Oí que mi madre lo mencionó por lo que me pasó. Su padre golpeó a Ryan. Le confiscaron el teléfono. Lo encerraron en la habitación para que reflexionara y no le permitieron volver a ver a Sonny. Pero esa noche reinstaló algo de dinero. Salió por la ventana. Y huyó con Sonny. Mi madre suspiró. Era un niño tan bueno. No sé cómo quedó así. Tu tía Ryan está tan demacrada últimamente que ha perdido mucho peso. En silencio, tracé una página del cuaderno de caligrafía. Quizás fue a buscar su propio atajo. Adiviné bien. Unos días después. La madre de Ryan por fin encontró a su hijo. En la televisión. Cierta cadena había creado un programa de talentos en vivo. Y tanto Ryan como Sonny aparecieron entre los concursantes. Al ver esto, el padre de Ryan dejó de lado todo su trabajo. Compré un boleto de avión y volé al lugar de la grabación. Quería sacar a Ryan del programa y que le fuera bien en el examen. Pero llegó demasiado tarde. Con su destacada actuación, Ryan ya había dejado mucho tiempo en pantalla en esta serie. Sonny también se hizo popular en el escenario gracias a sus habilidades de baile. Cuando el padre de Ryan se abrió paso entre los guardias de seguridad y los fans, se puso frente a Ryan. Apenas podía reconocer que esa persona con maquillaje recargado era su propio hijo. Intentó recuperar su dignidad de padre y jaló a Ryan. Quería llevárselo a casa. Pero inesperadamente, tras haber sentido mi obsesión, Ryan se arrodilló frente a las cámaras. Hipócritamente lloró hasta las lágrimas e inventó una sincera confesión de su amor por el escenario. Las cámaras de los reporteros de chismes captaron una gran primicia. Y los fans que desconocían la verdad se compadecieron de su hermano. Ryan obtuvo 100 veces más visitas que en el sitio del concurso de talentos. A nadie le importó que el padre de Ryan hubiera perdido a un hijo. Su nombre se mantuvo en la lista de búsquedas más populares durante más de un mes. Y finalmente logró llegar al punto de partida de ese atajo tan insignificante como deseaba. Yo, en cambio, ya había terminado una pila de exámenes que me llegaba a la mitad de la altura. Ryan se hizo popular. Era guapo y aprendía muy rápido. Sin duda se aseguró el puesto de central al debutar. Sonny era un poco menos destacado que él. Pero también logró colarse en la formación debut. Cuando los estudiantes de la clase volvieron a hablar de ellos, la actitud cambió gradualmente del desdén inicial a la admiración. Ryan y Sonny deben haber ganado mucho, ¿verdad? Aunque nos graduemos de la universidad, no ganaremos ni una fracción de lo que ellos ganan. Siempre he dicho que estudiar no es la única salida. Mira. Ahora se han hecho famosos. Oye. Ya sabes. Ivy se esforzó mucho por detener a Ryan en aquel entonces. Ahora que son tan populares. Debe de haber recibido una bofetada muy fuerte. ¿Verdad? Por suerte Ryan no le hizo caso. De lo contrario habría perdido esta gran oportunidad. Tales comentarios me llegaron a los oídos y luego me salieron por la boca. Sabía que todas esas reputaciones vacías eran solo castillos en el aire. Sin una base sólida. No podían durar mucho. El director de la escuela se enteró de eso debido a la fama de Ryan. Los 3 estudiantes de último año estaban muy inquietos. Estaba tan enojado que expulsó a los estudiantes de la escuela. No permitía que nadie mencionara su nombre. Pero nada de esto tenía que ver conmigo. Persistí en hacer entrenamiento de rehabilitación todos los días. Haciendo preguntas de práctica. Y memorizando palabras. Enriqueciéndome desesperadamente con este último periodo. Por fin, a Don Salfeld Bay.
Llegó el 7 de junio. Ese día también fue el día en que el grupo de chicos del que Ryan formaba parte lanzó su primer sencillo debut. Los vídeos promocionales de sus canciones se proyectaban en todas las calles y callejones. Pasé junto a estos sencillos de moda cuyas letras no entendía bien y me dirigí a la sala de exámenes. Suele decirse que el examen de admisión a la universidad determina tu destino. Pero no lo creo. Mi destino está en mis manos. Y solo necesito un examen para comprobarlo. El primer día del examen transcurrió sin contratiempos. Pero ocurrió un accidente el segundo día, a mitad de la redacción de las preguntas clave del examen integral de ciencias. Quizás por nerviosismo. Mi mano derecha, que aún no se había recuperado, sufrió un calambre repentino. El intenso dolor me impidió sostener el bolígrafo con firmeza. Incluso el vigilante tuvo que venir a revisarme. Pero me negué rotundamente a buscar ayuda de emergencia. En cambio, pedí 2 bolsas de hielo de emergencia, pedí compresas e insistí en terminar el examen con la mano izquierda. Después de completar la última opción de la hoja de respuestas de inglés, nunca me había sentido tan tranquilo. El día de la consulta de las puntuaciones. También completé el último curso de mi programa de rehabilitación. Antes de la fecha oficial de alta, recibí una llamada de la oficina de admisiones de la Universidad de Harvard. ¿Es Ivy, compañera de clase? La palma de mi mano, al sostener el teléfono, me sudaba un poco. Sí. Soy yo. Te invitamos sinceramente a estudiar en la Universidad de Harvard. No escuché con claridad las siguientes palabras. Solo recordé que mi corazón latía con fuerza. Más tarde recibí llamadas de varias otras escuelas, una tras otra. Sin embargo, esta sorpresa llegó tan de repente que me sentí como en un sueño. Hasta que anunciaron las puntuaciones completas. En caracteres negros sobre fondo blanco. Obtuve 718 puntos. Fui el mejor de la provincia en ciencias. Cuando regresé a la universidad para recoger mis expedientes y mi certificado de graduación. Nuestra escuela incluso colgó una pancarta y colocó cestas de flores en la entrada. En la lista dorada, escrita en papel rojo brillante, mi nombre figuraba en primer lugar. El decano estudiantil, normalmente estricto, sonreía de alegría. Mi director, a quien siempre le había caído bien, me abrazó. Y las felicitaciones de mis compañeros no paraban de llegar. Alguien me preguntó. Ivy. Ahora puedes elegir cualquier universidad prestigiosa. ¿Verdad? ¿A dónde piensas ir? Sonreí ampliamente. Harvard. 8 para ser sincero. La vida en Harvard no era fácil. Después de todo, la mejor universidad reunió a los mejores estudiantes de todo el país. En mi primer examen aquí. Mis calificaciones apenas me situaban en la parte media-baja de la clase. Pero mi mayor fortaleza fue que sabía qué camino tomar. Una vez que establecí mi meta. Nunca lo cambiaría. Mientras otros compañeros suspiraban porque por fin se habían liberado del dolor de la preparatoria. Y estaban ocupados participando en varias fiestas del club. Monitoreaba datos en el laboratorio. Mientras otros compañeros estaban en la cama para evitar la hada. Olases y asignaturas optativas. Estaba leyendo trabajos de investigación en la biblioteca. Al final del primer semestre, logré subir mi promedio al primer puesto en mi carrera. A punto de graduarme, mi supervisor me llamó a su oficina y me preguntó si quería continuar mi maestría en su grupo de investigación. Acepté. Tras obtener la admisión garantizada para estudios de posgrado, lo único importante que me quedaba era mi tesis de graduación. Mi supervisor me valoró mucho. Y además seleccionó el tema más emergente para mí, pero a diferencia de su novedad. Casi no había material de referencia disponible. Estaba tan preocupada todos los días que solo podía navegar por Weibo para aliviar la pena de perder el cabello. Cuando navegaba por Weibo, encontré un nombre que hacía tiempo que no veía, Ryan Sonny Love Scandal. Junto a él había una etiqueta roja brillante de tendencia. Hice clic y descubrí que un paparazzi había expuesto un vídeo de Sonny subiéndose al auto de Ryan y volviendo al mismo apartamento. Junto con una foto borrosa de ellos besándose. Desde que Ryan debutó en un concurso de talentos.
Sus fans seguramente seguirían de cerca cada palabra y acción suya. Sin mencionar noticias como esta sobre enamorarse, que era un gran tabú para los ídolos. Del otro lado también estaba Sonny, quien era una ídolo. La mitad de los comentarios en Weibo eran peleas entre sus fans. La mitad eran declaraciones de dejar de seguir. Y había un pequeño grupo que intentaba mantener el orden. Afirmaban esperar la respuesta oficial de las partes implicadas. Lamentablemente, ¿cumplí mi juramento? Su estudio había fingido ignorancia durante mucho tiempo y se negó a emitir un comunicado. Observando esta escena caótica, no pude evitar sentirme un poco divertido. Contando desde el año de nuestros 3 últimos años. Ryan y Sonny deberían haber estado de relación durante 4 años. Pero debido a su estatus de ídolos, aún no se atrevían a anunciar su relación. La popularidad los había elevado a un alto nivel. Pero también los confinó dentro de un marco transparente. Los convirtió en meros personajes artificiales ensamblados. Me pregunté si Ryan se arrepintió alguna vez cuando tuvo que conocer a su novia como un ladrón. No presté más atención. Simplemente navegué un rato y luego seguí escribiendo. Por la tarde. Nuestro IBO colapsó. La empresa de gestión de Ryan respondió afirmando que este asunto fue completamente inventado por cuentas de marketing y un rumor sin fundamento. También publicaron la carta de un abogado. Pero el líder de sus fans no se la creyó y publicó directamente un largo artículo sobre dejar de seguir. Sé desde hace mucho tiempo que tú y Sonny se conocieron en 3er año de secundaria y llevan 4 años de relación. Cuando vi el tema de moda, pensé que si eras lo suficientemente valiente para asumir la responsabilidad, aún podrías ser considerado un hombre confiable y honesto. No solo tu cara es falsa, no solo tu cara es falsa. Además tus abdominales son resultado de cirugía plástica. Eres extremadamente hipócrita. No es raro que los fans importantes dejen de seguirlo. Pero la frase sobre que su cara era falsa me llamó la atención. Hice clic en la imagen grande e intenté comparar esa imagen y el rostro filtrado con el del chico que recuerdo. No lo supe hasta que los comparé. Fue realmente impactante. Ryan sí se había hecho bastantes cirugías plásticas en la cara. Me di cuenta de que cada vez que Ryan se sometía a una cirugía plástica, seguía las tendencias estéticas que se popularizaban repentinamente. Las diferentes partes de su rostro no tenían un estilo uniforme. Y se estaba volviendo cada vez más un desastre. Era realmente irónico que él, quien una vez quiso ser médico, no tomó el bisturí, sino que dejó que otros le operaran la cara. Le di un me gusta al líder de fans y cerré Weibo. 9 después de la cirugía plástica y el incidente amoroso. Ryan lo pasó muy mal. Su nombre ya no estaba asociado con las celebridades más importantes. En cambio, se convirtió en sinónimo de ídolo obsesionado con el amor. Estrella de la cirugía plástica. Y persona artificial. La popularidad llega y se va rápido. Como antes disfrutaba de la sensación de ser elogiado hasta la cima, naturalmente no soportaba volver a ser ignorado. Afortunadamente lo había logrado. Aún contaba con algunos fanáticos acérrimos. No solo le proporcionaban datos desesperadamente en diversos campos, pero también tenía un poder adquisitivo altísimo. Lo que impidió que Ryan cayera en el olvido. Ya no le prestaba atención a estas cosas. En cambio, acepté el proyecto de mi supervisor y me fui al extranjero para una investigación técnica. Un día, en las calles de París, vi inesperadamente a Jan y a Sonny. Había bastantes cámaras a su alrededor. Y parecía que estaban grabando o informando sobre un programa. Entré en Weibo, que hacía tiempo que no usaba. Y luego me enteré de que el equipo de Ryan lo había fichado para un reality show de amor para fidelizar a sus fans de CP. En el programa, él y Sonny eran pareja. Este reality show se transmitió principalmente en vivo y generó innumerables memes populares. Aunque los fans no estaban satisfechos con esta opción, solo pudieron contener su ira. La popularidad de Sonny no era tan alta como la de Ryan. Su equipo llevaba mucho tiempo deseando hacer pública su relación y, casualmente, usaron este programa de variedades para aumentar su visibilidad. No había nada nuevo en este rodaje. Seguía siendo la misma rutina de malentendidos.
conflictos, reconciliaciones. Y se sumaron algunos proyectos de broma. Ahora estaban en la sesión de cálculo mental. Ryan había sido un estudiante destacado hasta su último año de preparatoria. Y esta aritmética elemental no le suponía ningún reto. Pero las exclamaciones artificiales de los demás invitados a su alrededor satisfacían enormemente su vanidad. Y se volvió más hablador. El presentador insertó una frase oportuna. Nuestro Ryan es estudiante de cierta universidad prestigiosa. Su promedio debía ser muy alto en aquel entonces. ¿Verdad? Fue realmente ridículo. Ryan había roto la notificación de admisión de Harvard. Participó en un concurso de talentos antes del examen de ingreso a la universidad. Y había aparecido con frecuencia en varios anuncios desde entonces. Me temo que sus archivos seguían guardados en nuestra preparatoria y nadie los había recogido. ¿Qué tenía que decirse de una universidad prestigiosa? Aunque quisieran hacer marketing. Deberían promocionar algo real y sustancial. Me aburrí un poco y quise irme. Entonces escuché a Ryan. ¿Quién se sentía presumido? Di una frase demoledora. ¿Qué es un promedio? Hubo exclamaciones de sorpresa. Fue el director quien reaccionó primero y gritó que cortaran la grabación. Solo entonces el camarógrafo dejó de grabar a toda prisa. De repente caí en la cuenta de que este programa era en vivo. En medio del caos, Ryan, rodeado por el personal, levantó la vista y miró fijamente a su alrededor. De repente sus pupilas se encogieron. Sabía que me había visto. Frunció los labios e hizo un gesto de querer acercarse a mí. Me di la vuelta y me fui. Entré en Weibo. Y como era de esperar, volvió a ser tendencia. El perfil de Ryan sí mencionaba una universidad en particular. Y su nombre también figuraba entre los graduados de esa escuela. Pero ¿cómo era posible que alguien que llevaba 4 años en la universidad no supiera que era un promedio? Los internautas, furiosos, exigieron enérgicamente que la empresa y la universidad emitieran una nota de admiración. Antes de que pudieran idear una estrategia de relaciones públicas, alguien desenterró la noticia de que la empresa de Ryan había conspirado con la universidad para vender títulos falsos y así embellecer su imagen. Los departamentos pertinentes actuaron rápidamente. Atraparon a Ryan y lo investigaron a fondo. Descubrieron un montón de problemas relacionados. Ryan no logró mantener su popularidad hasta el final. Pero contribuyó a purificar el ambiente académico. Este Flashless y menos, el ídolo de operaciones menos criticado finalmente colapsó. ¿Y Sony? ¿Quién a menudo se aferró a él para ganar popularidad? También fue expulsado de la industria del entretenimiento junto con él. Después de eso, cada vez que me encontraba con noticias relacionadas con la prohibición de Ryan, no podía evitar recordar cómo rompió la notificación de admisión de Harvard frente a mí durante nuestro último año de preparatoria. No quería trabajar de forma estable. Solo quería alcanzar el cielo de un solo paso. Traicionó el trabajo duro. Y al final, también fue traicionado por el trabajo duro. La patente que desarrollé tras investigar las tecnologías extranjeras relevantes causó un gran revuelo en cuanto se emitió. Obtuve directamente la plaza para un doctorado directo. Programa de mi supervisor. Tras varios años de arduo trabajo rompí una regla y me ascendieron a profesor más joven de Harvard. Para entonces casi no se encontraban noticias sobre Ryan en línea. Solo algunos vídeos cortos de Ryan registraban las pequeñas olas que alguna vez había causado. Cuando le pregunté a mi madre al respecto, ella era una Baicid y solo dijo que la familia del padre de Ryan había roto su parentesco consanguíneo con él y que no habían tenido contacto durante mucho tiempo. Cuando Ryan fue a su casa a pedir dinero para el alquiler. Incluso fueron a un orfanato y adoptaron a un hijo adoptivo. Estaba muy ocupado con mi trabajo y pronto dejé atrás esta curiosidad. Después de un tiempo, mi alma mater me invitó a regresar y asistir a la asociación de exalumnos. Mis compañeros de ALT, que antes habían luchado juntos por sus ideales en el aula, ahora tenían sus propias carreras. Chocamos nuestras copas y conversamos sobre las anécdotas interesantes de nuestra época en el instituto. Alguien tomó la iniciativa en abuchear. Profesor, ¿es difícil supervisar un doctorado?
¿Estudiantes de doctorado? Nunca he visto a un estudiante de doctorado en mi vida. ¿Hay algo interesante que puedas contarnos, compañeros? Sonreí y escogí 2 cosas que sucedieron en el laboratorio para contárselas. Consiguió hacer reír a todos. No pude evitar suspirar. Los profesores ya son los menos preocupados. Pero todavía me siento cansado. Al recordar aquellos días, nuestro director era muy trabajador. Alguien intervino inmediatamente. Exactamente. Recuerdo que nuestro director estaba muy preocupado por Ryan. ¿Verdad? No fue a Harvard. Lo cual era una oportunidad excelente. Bien podría haberme dado la notificación de admisión. Vamos. Fuiste uno de los que decían que eran la pareja perfecta, con su físico y talento. ¿Cómo te atreves a llamarlo por su nombre completo? Debería ser Ryan ahora. Ten cuidado, no te silencien. Los veo reírse tanto. No pude evitar preguntar. Ahora que lo pienso, hace tanto que no sabemos nada de Ryan. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Mis compañeros se miraron entre sí. Con expresiones vacías. No lo sé. Se convirtió en una gran estrella después. ¿Cómo pudo contactarme? Es cierto. Parece que me pidió un préstamo el año pasado. ¿Dijo que necesitaba saldar sus deudas? Él también me pidió un préstamo. Me pidió $500,000 de inmediato. Y tenía tanto miedo que pensé que era una llamada fraudulenta. No son de fiar. Sé lo que pasa. Buscamos el origen de la voz. Y era un chico que estaba muy metido en los chismes en el instituto. Ryan estaba vetado de la industria por aquel entonces. Y perdió todos sus recursos. Además tuvo que pagar una indemnización. Y casi vació los ahorros de su familia. Pero normalmente ganaban mucho. Y gastaban aún más. Ryan no podía cubrir todo esto. Quería hacer transmisiones en vivo para vender productos. Pero al parecer, la plataforma también lo bloqueó. Más tarde. No le quedó otra opción y simplemente se convirtió en acompañante. Sunny pensó que era vergonzoso y quiso romper con él. Entonces Ryan la golpeó. Y resultó gravemente herida. Supe que sigue hospitalizada. La familia de Sunny le pidió una indemnización. Y si no lo daba, emprenderían acciones legales. Ryan no podía permitírselo. Así que tuvo que pedir un préstamo. Por eso pide dinero prestado por todas partes. Después de contar la historia, alguien ya tenía la boca abierta. Después de todo, las cosas que una persona común experimentaría casi en toda su vida se condensaron en los pocos años de Ryan. Fue una auténtica montaña rusa. Pero mientras escuchaba, de hecho, encontré un toque de venganza en ello. Todos los regalos que el destino otorga tienen un precio secreto. Ryan solo olió la fragancia de los beneficios en la caja de regalo, pero olvidó comprobar si este regalo era realmente una caja de Pandora. Mientras pensaba en esto, de repente se oyó el roce de la pata de una silla contra el suelo en la esquina de al lado. Giramos la cabeza y vimos a Ryan. Con una barba desaliñada. Estaba a punto de irse. Resultó que él también había estado en el lugar en algún momento. Llevaba el pelo revuelto. Tenía los hombros encorvados. Y su rostro, que había sufrido varias cirugías plásticas. Ya parecía una cáscara de naranja. Al ver que todos lo mirábamos, nos saludó con cierta timidez. Entonces dejó escapar un suspiro de disculpa. Su mirada se volvió hacia mí. Y dijo con voz pausada. Ivy. ¿Cuánto tiempo sin verte? Quiero hablar contigo. Me levanté y lo seguí a un lado. Ryan parpadeaba nervioso. Estaba equivocado. Me equivoqué mucho, Ivy. No debí haberte tratado así entonces. Sonny me cegó. Éramos amigos de la familia desde la infancia. Y crecimos juntos. Miré el rostro abatido de Ryan y no pude evitar recordar el momento en que rompió la notificación de admisión de Harvard. Lentamente arranqué la esquina de mi ropa que él agarraba con fuerza. Centímetro a centímetro.
No te ayudaré, Leanne. Ya dije que te lo buscaste. Ryan todavía quería suplicarme. Pero me di la vuelta inmediatamente. Después de que terminó la asociación de exalumnos. Participé en una entrevista con la escuela. La reportera era una chica delgada y menuda con una coleta alta. No llevaba maquillaje y no era precisamente guapa. Igual que antes. Profesora Ivy. ¿Tiene algo que decirles a los estudiantes? Bajé un poco la cabeza. Y los rostros de Ryan y Sonny me vinieron a la mente. Espero que los estudiantes recuerden caminar con firmeza por el camino. Paso a paso. No hay atajos en la vida. Lo que debes tarde o temprano tendrás que pagarlo. Fin.